Hola, una cariñosa bienvenida a todos los amigos que se encuentran en el auditorio y también a todos nuestros televidentes. Hoy tenemos un tema de palpitante actualidad. Es un tema realmente vibrante, de mucha urgencia. El título lo dice todo. Israel-Irán. ¿Qué viene ahora? Magistral profecía bíblica. Alertas. Irán-Israel. ¿Qué viene ahora? Magistral profecía bíblica y algunas alertas espectaculares, no solamente para el mundo, pero también individualmente nuestra propia vida. Esta semana, justamente, el mandatario de Israel, Benjamín Netanyahu, habló en la Organización de las Naciones Unidas, lo mismo que el embajador de Israel ante las Naciones Unidas. No habíamos escuchado tantas profecías juntas en un discurso. En efecto, Benjamín Netanyahu habló de algunas de las perspectivas, de las posibilidades y de las cosas que están sucediendo en el mundo. En cuanto a las profecías, este hombre comenzó hablando, por ejemplo, desde el Génesis, pasó por el libro de Ezequiel y se fue directamente a los momentos palpitantes de actualidad. Pasó por el libro de Joel y, por qué no decirlo también, por Daniel y por Zacarías. Netanyahu habló de los milenios de tortura que ha sufrido el pueblo de Israel a través de todas las edades. Torturas, matanzas, cautiverios, esclavitudes, crímenes, atropellos, todos fueron mencionados por Benjamín Netanyahu. Pero algo que él dijo es, ahora más que nunca, nosotros podremos defendernos porque ya somos un Estado y nunca más, dijo él, nunca más Israel volverá a ser humillado, sometido, esclavo y torturado. Los enemigos serán derrotados. Y dijo, pensando y mencionando incluso la misma Biblia, que ya está garantizado, Israel triunfará y nunca más saldrá de allí, ni será aniquilado como nación, como pueblo, así como lo están deseando la mayoría de sus enemigos. Bien, entonces, en este pensamiento tenemos que hablar justamente de eso, de algunas de las profecías, de algunos de los asuntos que hay pendientes en la actualidad. Él ha mencionado y ha dicho, Irán ha cometido un grave error. Cuando él dice un grave error, implica que la respuesta será también muy grave. Lo que sí dijo es indudablemente, nuestros enemigos serán derrotados, Israel irá hasta las últimas consecuencias y obtener directamente la victoria. Dijo, pero les tengo una noticia, Israel saldrá victorioso. Y finalmente agregó, el brazo de Israel será muy largo para llegar hasta la misma nación de Irán. Habló además, y aquí empezamos ya en serio, digamos así, o en materia, en núcleo central nuestro tema, habló de Persia, que hoy es, por supuesto, lo sabemos, Irán, y su rey Ciro, que en aquel entonces fue un hombre amigable que incluso concedió algunas virtudes y algunos permisos a la nación de Israel. Justamente lo que vamos a ver en nuestro tiempo o en el día de hoy es indudablemente que estamos viviendo un tiempo profético crucial y, por qué no decirlo, de los últimos días. Ahora sí, se está viniendo galopante el final de la historia, el clímax de la humanidad sobre esta tierra. Vamos entonces a mirar en parte lo que Dios dice en su palabra y lo que Él mismo, digamos, mencionó. En Joel el capítulo 2 y los versículos 19 y 26 hay una trascendental profecía que me gusta que usted, por favor, amigo o televidente y amigo oyente, nos acompañe inmediatamente. Sí, en el libro de Joel, el capítulo 2 y los versículos 19 y 26. Vamos a mirar rápidamente Joel 2
y versículo 19. Escuche atentamente lo que nos dice la Biblia en el día de hoy. Responderá Dios y dirá a su pueblo: He aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca jamás pondré en oprobio a Israel entre las naciones. Nunca jamás. O sea, cuando esto sucediera, aceite, mosto, etcétera. Y esto sucedió justamente a partir del momento en el cual Israel entró a su territorio. Es impresionante darnos cuenta y saber que desde 1948 lo que eran desiertos, Israel los ha convertido, lo que Dios en su palabra profética dice, manaderos de aguas, vertientes de aguas. Si hay una nación que más sabe del asunto hidráulico, del tratamiento de aguas, es justamente Israel. Pero mire lo que dice el versículo 26: comeréis hasta saciaros. Netanyahu hizo énfasis en la prosperidad, en el progreso, en el asunto de los abastecimientos de Israel. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás volverá a ser mi pueblo avergonzado. Tremendo. Este es prácticamente un lema que hay en Israel. Nunca más, nunca más. Ellos mismos lo han proclamado desde hace años. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Luego en el versículo 27 dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo, una vez más, repite, nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Netanyahu hizo precisamente énfasis en ese asunto, que Israel jamás saldrá de allí, y la Biblia dice, ahí en Joel, por ejemplo, lo que acabamos de leer, es precisamente una de las grandes señales proféticas del final de la historia de los tiempos. Encontramos entonces varios aspectos importantes. El embajador de la ONU, o de Israel mejor, ante la ONU, tomó un pequeño destrozador de papel y la Carta de las Naciones Unidas la puso allí y la rompió. Algo interesante que Netanyahu dijo es que nunca antes había sucedido en la Organización de las Naciones Unidas que un pueblo, una nación, tuviera tantas sanciones, llamados de atención, muchos rechazos como Israel. Y él mencionó la cantidad de veces en que Israel ha sido amonestado, muchas más veces que todas las demás naciones de la tierra en comparación. Es realmente impresionante. Pero algo muy conmovedor que él mencionó es la forma como cuando entraron los terroristas. Es tremendo. De Hamás allí en la nación de Israel, y fue algo realmente terrible lo que hicieron. Cuando dice él que cogieron niños vivos, los sacrificaron, los despedazaron y también los quemaron vivos. Impresionante. Bueno, ahora vamos a más fondo de las profecías de lo que estamos mirando en este momento. Entonces ya tenemos algo muy por sentado aquí en la Biblia. Una vez que Israel entre, ya el pueblo de Dios nunca jamás será avergonzado. Ahora, hay un profeta tremendamente, entre otros, el profeta Daniel, al cual Dios le hizo algunas revelaciones sobre el final de los tiempos. Y Dios le mencionó varias cosas, incluso desde el momento mismo en el cual él estaba viviendo el imperio babilónico. Y en ese imperio babilónico, Dios le mostró una especie de revelaciones de lo que vendría a futuro por periodos, por ciclos de la historia, hasta llegar al final de los tiempos. Daniel entendió todo lo que tenía que ver con la profecía, incluso de Ciro el persa. Ya voy a mencionar un asuntico más sobre eso, de los medos, de los persas, de Darío, en la época en que vivió el profeta Daniel. Él lo entendió todo, pero hay algo que no entendió. Mire qué curioso. Era la profecía justamente de estos tiempos. La Biblia nos dice
que había un varón, voy a leer por favor Daniel el capítulo 12 y el versículo 6, un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Esa era una pregunta que se hacía allí. Estaba en ese lugar y dice, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, el clímax de la historia es cuando se acabara la dispersión del pueblo santo. Impresionante. Israel estuvo errante por siglos. El mismo Netanyahu mencionó, por ejemplo, de 2000 años antes de Cristo, de otros más de 1900 años después de Cristo, y es impresionante ver cómo Israel regresa a su tierra en 1948 y dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Una de ellas es las naciones de la tierra, las Naciones Unidas, vendrán para combatir contra Israel. Y aquí está, dice Daniel, y yo entendí o yo oí, mas no entendí, y dije, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y entonces ahí está, cuando se termine la dispersión del pueblo santo. Ahora, Netanyahu hizo una alusión directa con el rey Ciro de Persia de aquel entonces, cuando él permitió, por ejemplo, que el pueblo de Israel construyera su templo, y mencionó a este hombre, y está justamente enmarcado, como ya lo insistimos, en Irán. Tengo aquí el tomo de uno de los historiadores más famosos en toda la humanidad. Y él dice acerca de Ciro, por ejemplo, es impresionante. La Biblia hablaba de Ciro, una profecía de Isaías. Y después, esto es realmente increíble, después de años, más de 210 años después, Ciro conoció la profecía. Lo tremendo es que Dios habla con nombre propio de Ciro. Y mire lo que dice, que Ciro, el persa, aquí dice, ahora Dios indujo, o Dios motivó, Dios movió a Ciro a escribir por toda Asia. Esta es la historia que cuenta Josefo. Así dice, comillas, así dice el rey Ciro, por cuanto el Dios Altísimo me ha designado como rey de la tierra habitable, estoy convencido de que Él es el Dios al que los israelitas adoran. Estoy convencido que Él es el verdadero Dios. Impresionante lo que dijo Ciro. Él predijo mi nombre por medio de los profetas y que yo debía edificar su templo en Jerusalén. El historiador Josefo dice que lo que más impresionó realmente a Ciro es que no solamente dijo un rey, pero lo mencionó 210 años antes con nombre propio, Ciro. Ciro sabía esto por la lectura de las profecías de Isaías. Se quedó maravillado ante el poder divino y se sintió controlado por un deseo de cumplir lo que estaba escrito. Reuniendo a los más distinguidos judíos en Babilonia, Ciro les dijo que les permitiría regresar a su tierra natal y reconstruir el templo en Jerusalén. Él sería su aliado y escribiría, como realmente lo hizo, a sus sátrapas y gobernadores de todos los lugares cerca de Judea, para que hasta contribuyeran con oro y plata para la edificación del templo. Así que Ciro, y esto también es parte de la historia que cuenta Josefo, devolvió los vasos santos que Nabucodonosor había sacado del templo consigo de Babilonia y dio una lista especial
para los sátrapas de Siria, el número de los que volvieron del cautiverio a Jerusalén fue 42.642. Impresionante esta profecía. Dejo por un momentico al lado la publicación de Flavio Josefo acerca de los judíos. Ahora, ¿por qué viene esto? Porque ahora hay otras profecías anexas a lo que acabamos de mencionar que está sucediendo allí en el Medio Oriente y que tienen que ver directamente no solamente en el aspecto militar, político, sino también en el aspecto espiritual de todas las naciones de la tierra. Bueno, hemos ya dado algunas de las profecías, hemos leído el libro de Daniel, de las Naciones Unidas. Israel está allí frente a Persia y ha dicho Netanyahu que el brazo de Israel es lo suficientemente largo para llegar hasta el corazón de Irán. La gran pregunta, ¿qué va a pasar ahora en este momento? ¿Cuál será la retaliación? Netanyahu hizo un tremendo énfasis en el discurso que pude ver que se transmitió en directo desde las Naciones Unidas sobre el hecho importantísimo que Israel seguirá defendiéndose y que irá hasta el final. Pregunta con un poco de signos de admiración sobre lo que va a suceder. Bien, entonces la Biblia dice que se terminaría la dispersión del pueblo santo. Cuando eso suceda, Cristo va a estar a las puertas y este es el warning, esta es la alarma, este es el sonido de trompetas para todo cristiano, para todo judío, para el pueblo de Israel y para los pueblos de la tierra. Significa que cuando esto en tropel se comenzara a cumplir, estaría el fin cerca. Eso lo dijo el Señor Jesús. Lo vamos a ver en un momento en el Evangelio de Lucas. Escuche bien, Jesús mismo lo advirtió, dijo, cuando estas cosas, póngalo en letras mayúsculas sostenidas, cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo el Señor, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, lo que en la Biblia se enmarca como la segunda venida de Jesucristo. Israel jamás volverá a ser humillado como lo sucedió por miles de años. Israel saldrá victorioso. Claro, tendrá problemas, posiblemente algunas aflicciones, pero lo que sí es muy cierto, ciertísimo, Israel nunca jamás saldrá de su tierra. Vamos a mirar enseguida también un poquito el panorama que hay referente a otras naciones de la tierra. Bien, deseamos entonces insistir en que Daniel había entendido la primera parte de las revelaciones, pero que él no había entendido la segunda parte, y esto sucede cuando se acabe también la dispersión del pueblo santo. Y yo quiero que usted mire conmigo justamente en Romanos, el capítulo 11 y el versículo 25, porque allí en el Nuevo Testamento también tenemos unas profecías impresionantes que tienen que ver con el movimiento de multitudes a través del mundo. Lea por favor conmigo rápido Romanos 11, 25 y 27 o 25 al 27. Porque no quiero, esta es una revelación de Dios, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Vea, aquí hay un reconocimiento y es que Israel en parte ha sido endurecido contra Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Netanyahu alcanzó a mencionar algo de esa situación hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Dios abrió el abanico, el panorama, para que gentiles, multitudes vinieran, que no fueran solamente de Israel, sino que se acogieran a la gracia de Dios y a la bendición de Dios. Netanyahu en las Naciones Unidas hizo un desafío y un reto y dijo, pueblos de la tierra, la bendición de Israel está abierta para ustedes. Mire qué tremendo este militar, este estadista, este hombre tan tremendo dijo, está abierta la plenitud de Dios porque él declaró y mencionó
y dijo, Dios advirtió, bendeciré a los que bendijeren a Israel y a los que lo maldijeren los maldeciré. Así que él ha dicho, abran su corazón. Le ha hecho un llamado también al pueblo de Irán, diciéndoles, mire, ustedes no tienen la culpa. Ustedes pueden tener progreso, bendición, salud, prosperidad, pero los que están en el poder, dijo él, hasta a ustedes mismos los tienen esclavizados, los tienen sometidos, los tienen torturados. ¿Cómo es posible, dijo él, que una mujer, porque no use, por ejemplo, un manto en su rostro, la torturen y la condenen a la muerte? Dijo, eso no puede suceder. Pero además dijo que Irán ha invertido, y es verdad, eso es un secreto a voces, los millones y millones que tienen de petróleo, no en progreso para sus propios habitantes, sino en patrocinar una gran cantidad de grupos terroristas haciendo una luna completa, un círculo rodeando a la nación de Israel. Ahora, en este momento, entonces lo que encontramos aquí en la Sagrada Escritura, que Dios nos dice, es que está próxima la venida del Señor. Ahora sí, lo que les mencioné hace un momento, que les dije que vamos a leer en Lucas el capítulo 21, perdón. Lucas el capítulo 21. El Señor nos habla y dice lo siguiente, versículo 20, perdón, 21, Lucas 21, 20. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado, la de la ciudad de Jerusalén. Eso lo sabemos. Lo cumplió el general romano Tito en el año 70 de nuestra era, después de Cristo, y destruyó la ciudad de Jerusalén y fueron llevados cautivos. Y bueno, ya sabemos, no tenemos tiempo para meternos en todo ese intrínculis de la historia. Pero dice, caerán a filo de espada, versículo 24, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Otra vez, mire, Jesús también lo dijo, los tiempos de los gentiles se cumplan, lo que acabamos de leer en Romanos. Esos tiempos de los gentiles, hasta ese momento es que vendrá, es impresionante el retorno de Israel de nuevo a Jerusalén. Significa, lo dijo también Netanyahu, desde el tiempo del Imperio Romano hasta 1948 y luego 1967, el pueblo de Israel volvió a tener la plenitud de la ciudad de Jerusalén. Ese es tiempo que en la Biblia se marca de los gentiles, significa un tiempo de retorno, de regreso, de cosecha, de redención. Y viene algo impresionante, lo que dijo el Señor. Versículo 28 de Lucas 21. Este texto lo debemos enmarcar grande, con letras de oro. Mire lo que dice la Biblia. Cuando estas cosas comiencen a suceder, este es el texto que les había mencionado, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahí está en el versículo 28. Si usted mira el Evangelio de Lucas, capítulos 20, 21, 22, Mateo 23, 24, son evangelios sinópticos, es decir, complementarios. Tampoco hay tiempo para mencionar todo, pero esto del tiempo de los gentiles significa una puerta abierta de un gigantesco avivamiento del poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo duró Jerusalén en manos de otras personas? Desde el momento del año 70 después de Cristo, y nos venimos ahora hasta el año en el cual estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo ellos sin estar en la ciudad de Jerusalén? Significa entonces que esto es profético, que cuando ellos volvieran, entonces se cumplirían otras cosas de un poderoso avivamiento para la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que este es un llamado urgente para nosotros estar preparados. Ahora, interesante que en este año que estamos viviendo, pero piensen lo siguiente, Netanyahu dijo también que en el año 2005, aproximadamente, no, perdón, hace 40 años, voy a mencionarle otra cosita ya del 2005, crucé las dos fechas. Él dijo que hace 40 años
estuvo también en las Naciones Unidas, no como ahora jefe de Estado. Él era embajador de Israel ante las Naciones Unidas. O sea que por los años 80, más o menos, estuvo Netanyahu allí, dice, y me paré en este mismo auditorio y repitió algunas cosas que hoy, o mejor, esta semana, él volvió a mencionar. Entonces haga cuenta, desde los años 80, dice, hace 40 años yo estuve aquí. De inmediatamente, y tenemos que ver algo importante, es que la Biblia nos menciona el clímax de la historia. Israel viene a ser el reloj de Dios en la historia. Erguíos y levantad vuestras cabezas. Ahora, rápido, por favor, porque el tiempo apremia. El libro de Zacarías. ¿Me quiere usted acompañar al libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, el capítulo 12? Sí, señor, Zacarías, el capítulo 12 en el Antiguo Testamento, mejor el 14, perdón. Y Zacarías 14, versículo 2, dice la Biblia. Y esto es impresionante, porque aquí está el futuro de unas noticias que van a acontecer. O sea, la Biblia tiene los titulares de primera página que no están todavía en ejecución ni en los noticieros de televisión, ni en los periódicos. Dice, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad podrá ser tomada. Esto es lo que la Biblia dice que en parte va a suceder, pero cuando estén allí sobre la ciudad de Jerusalén, la Biblia nos dice que el mismo Señor Dios Todopoderoso será el Redentor, y como dije al comienzo de esta disertación, es posible y va a suceder que alcancen a hacerle parte de daño a Jerusalén. Entonces dice la Biblia en el versículo 3, saldrá Dios y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán los pies en aquel día sobre el monte de los olivos, los pies de Jesús de Nazaret, el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente, y se partirá el monte en dos, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra parte se irá hacia el sur. Ahora, yo le invito a usted en casita para leer la Biblia. Lea en casa todo el capítulo 14 de Zacarías y usted verá la espantosa destrucción que caerá sobre las naciones de la tierra que vinieren contra Jerusalén. Es más, la Escritura afirma que sus naves, sus naves aéreas, incluso dice la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis de naves piloteadas, que tendrán pilotos, imagínense. Pero además en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, la Biblia nos dice lo que va a suceder, lo mismo que aquí en Zacarías y en Ezequiel. La Biblia dice que los ejércitos de las naciones de la tierra, esto es impresionante, estando aún sobre sus pies, sus cuerpos se derretirán como cera y sus carnes se escurrirán por encima de los huesos. Es una historia o una escena que realmente parece macabra, terrible, salida de la ciencia ficción. ¿Qué será eso? El poder dice que la mano de Dios vendrá para combatir a favor de Jerusalén y en contra de los enemigos. Entonces, noticias frescas para el futuro. La Biblia nos dice que todas las naciones de la tierra, oiga bien, todas vendrán contra Jerusalén. Ahora, yo quiero que mire por favor conmigo en el libro de los Salmos, el capítulo 2 rápidamente y el versículo 2. La Biblia nos dice también allí, en este texto del Salmo capítulo 2 y el versículo 2, que las naciones de la tierra se unirán contra el Señor. Le voy a leer lo que dice aquí. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su ungido. Ahí está, las naciones de la tierra. Pero hay otros textos en la Biblia que nos dicen de las naciones unidas, todas, como el que leímos en Zacarías. Estoy casi por terminar para decirles a ustedes, mis amigos, y a cualquier persona que nos está sintonizando, que
Dios tiene el futuro en sus manos, pero que a la luz de estas escrituras estamos en pasos galopantes hacia el final de la historia de la humanidad y de nuestra redención. ¿Qué significa? Alerta, warning, estemos preparados para la segunda venida de Cristo. Y ahí sí, como algunos jocosamente han dicho, como dicen también los sacerdotes, el clero dice, y que Dios nos coja confesados. O sea, tenemos que estar viviendo en santidad, viviendo en pureza, viviendo para Dios y alertas, porque estás muy cerca la venida del Señor Jesucristo. La Biblia dice que habrá un comienzo de tribulación y el Señor Jesús advirtió que nosotros alcanzaremos a ver parte de esa tribulación. Pero luego el Señor habló de una gran y espantosa, dice así la Biblia. El Señor Jesús lo dijo aquí mismo en Lucas, que habrá una grande y espantosa tribulación, cual no la ha habido, ni la hubo ni la existirá en los confines de la tierra. O sea que será un gobierno miserable, terrible, el mismo diablo prácticamente ahí de la mano de un anticristo, el nuevo orden mundial del cual tanto se ha hablado, y por eso nosotros tenemos que estar real y justamente por eso, sí Señor, tenemos que estar preparados. Ahora, antes de concluir, permítame, yo tengo aquí, para aclarar un poquito también acerca de lo que está sucediendo, una publicación de nuestro ministerio. Y esta es la otra fecha que yo les había mencionado hace poco. Esto viene del año 2005. Lo tenemos, el archivo de nuestro ministerio lo tenemos ahí guardadito. En ese 2005, miren lo que hay escrito acá, por favor, acerca de quiénes son los palestinos, porque hay muchas dudas acerca de los palestinos, de dónde nacieron, quiénes son realmente ellos. Ahora, me voy a permitir leerle un par de columnitas aquí para que usted se actualice y sepa de verdad quiénes son los palestinos. No solamente los israelíes son engañados, sino también los palestinos mismos. Ellos han sido solamente usados como medio para alcanzar una meta, ya que de ellos se está haciendo un pueblo que en realidad nunca ha existido, ni existió antes el nombre de palestinos. Ahora usted puede estar diciendo, ¿cómo que no se sabe? Ya le digo, deriva de la palabra palestinos, deriva de la palabra filisteos. Sin embargo, estos provenían originalmente de Creta o la ciudad o la isla llamada Cafor. Ocuparon partes del territorio y destruyeron su población. En Deuteronomio 2:23 leemos, y a los sabeos que habitaban en las aldeas hasta Gaza, los calforeos que salieron de Calfor los destruyeron y habitaron en su lugar. Otra cita para ver, para que usted también la tenga en cuenta. Y entonces estamos en Joel 13:3, Génesis 10:14, Jeremías 47:4, Amós 9:7. Pero como los filisteos provenían de Calfor, Creta, ni siquiera eran árabes. ¿Se da cuenta del origen de los palestinos? La palabra Palestina sencillamente es una expresión, atención, general para la tierra de Israel, la cual fue inventada por el emperador romano Adriano. Este, sin embargo, odiaba a Dios y a los judíos. En el año 135 después de Cristo, reprimió el levantamiento Bar Chova de los judíos. Él quería destruir toda memoria de Israel y de Jerusalén, como lo están tratando de hacer de ahora, y de ahí en adelante dio a la ciudad de Jerusalén el nombre de Aelia Capitolina. A la tierra de Israel también le cambió el nombre por el de sus más encarnizados enemigos, los filisteos. Con una honestidad increíble, uno de los líderes representantes de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, llamado Hussein Moshen, en el año de 1977, confesó el bien calculado mal uso de este nombre por parte de los árabes que viven en la llamada Palestina solamente para poner problemas a Israel. No existe, conclusión, un pueblo palestino. La creación de un Estado palestino es un medio a favor de la continuidad de nuestra lucha contra Israel y a favor de la unidad árabe.
pero en realidad no existe ninguna diferencia entre los jordanos y los palestinos, los sirios y los libaneses. Todos nosotros formamos, decía aquel árabe, parte del pueblo árabe. Solamente por razones políticas y tácticas hablaremos de la existencia de una identidad palestina, ya que está en el interés nacional de los árabes el oponer al sionismo una existencia separada de los jordanos por razones tácticas. Jordania es un estado con fronteras fijas. No puede reclamar a Haifa y a Jaffa. Yo como palestino, dijo, por el contrario, puedo reclamar Haifa y Jaffa, Beersheba, pero en cuanto se hayan restablecido nuestros derechos por la totalidad de Palestina, no esperaremos un minuto para la unificación de Jordania y Palestina. Los palestinos, su verdadera identidad. La publicación que tenemos archivada de nuestro ministerio desde el año 2005. Ahora, concluyo. Le invito, por favor, espero que usted lo haga con juicio, a ir y leer allí en su casita algo espectacular, algo realmente espeluznante, y es el capítulo 38 de Ezequiel, capítulo 38 de Ezequiel. Léalo por favor en casa porque esto es impresionante. Y si puede leer también el capítulo 39 de Ezequiel. Son dos capítulos que le invito a leer, Ezequiel 38 y 39 en el Antiguo Testamento. Allí se habla de las naciones que vendrán contra Israel, pero quiero hacer un énfasis importantísimo: las Naciones Unidas. Netanyahu y su embajador acaban de decir, perdieron todo el rumbo y el norte para hacer las cosas que deberían hacer de unidad y fraternidad entre los pueblos. En el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, donde estoy concluyendo en el día de hoy sin leerlos, solamente le quiero mencionar que hay palabras como Magog y Gog, príncipes, Mesec, Tubal, Gomer y la casa de Torgama. Dice la Biblia que está en Persia. Son naciones que vienen contra Israel. Y Cus, la nación Cus, corresponde a Etiopía. La Biblia habla de Fut, que es Libia, y ese también está en el Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 8. Y son tierras de pueblos del norte, del sur. Ya se está hablando. Y estas son alianzas que son una realidad fáctica, por ejemplo, de chinos, de rusos, de las naciones del sur, del norte. Y la Biblia dice, te quebrantaré. Dios tiene la situación en sus manos. Y aquellos quienes han planeado destruir independientemente de cualquier cosa a Israel, se engañan a sí mismos, porque en el capítulo 38 y en el 39, en el versículo 5, por ejemplo, del 38 dice, Persia, Cus, Fut, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y sus tropas, léalo, serán destruidos por la misma mano del Dios omnipotente. Entonces, conclusión, estamos a las puertas. La segunda venida de Jesucristo es palpitante, latente, urgente. Estas señales de lo que está sucediendo y lo que va a pasar allí en aquella guerra es que el Señor está a las puertas, es que viene una consumación, es que el Señor está preparando. Y la Biblia dice que Él arrebatará a su pueblo, Él llevará a sus escogidos, a los que creyeron, se arrepintieron, confiaron en Él, los llevará a la gloria, a las alturas. La tierra quedará en una espantosa desolación y en una terrible gran tribulación, la cual, insisto, el Señor dijo, no la ha habido ni la habrá en todos los términos de la tierra. Amigo, usted, todos nosotros, amigo televidente, es hora de arrepentirnos. Amigo televidente, atención, es hora de arrepentirnos. Es hora de agarrarnos de la mano de Dios y devolvernos a Dios, porque el Señor está a las puertas. Yo le invito a usted, amigo, que está ahí frente a la pantalla de su televisor. Vamos a orar, por favor, conmigo. Incline su rostro, oremos juntos a Dios. Y entréguele su vida a Cristo. Deje que la gloria del Señor haga algo espectacular y especial en su vida. ¿Está enfermo? Le declaro también,
conforme a la palabra, el poder y la autoridad de Jesús, su sanidad en su cuerpo también. Repita conmigo esta oración. Ah, sí, 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 así. Eso es. Repita conmigo esta oración. Dígale, Señor Jesús, te entrego mi vida. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Soy tuyo, Señor. Te entrego mi cuerpo, mi espíritu y mi alma, y quiero estar preparado para la gloriosa venida y la consumación de la historia. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por amarme, gracias por cuidarme, gracias por bendecirme. Amén y amén.